Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio. Bien, el tema de hoy día de literatura, en literatura corresponde al teatro. Bien, ¿qué es el teatro? El teatro corresponde al género dramático. Entonces, en el tiempo, el género teatral se ha originado en función a las tradiciones y costumbres aludidas en honor al dios Dionisios, conocido como el dios del vino, ¿no? Entonces, en la cultura clásica antigua, así surge el teatro. ¿Qué nos dice el material? Bien, el teatro, las obras de teatro tienen su origen estructural en los ditirambos dionisiacos. ¿Qué es un ditirambo? Los ditirambos son composiciones poéticas. Esta separata es correspondiente a la separata 26, por favor. Bien, separata 26. Bien, entonces, las obras de teatro tienen su origen estructural en los ditirambos dionisiacos. Dionisio, conocido como el dios Baco de los romanos, el dios Dionisio, de la Grecia antigua, los que eran composiciones líricas dedicadas al dios Dionisio. Acá está el concepto de ditirambo. Bien. Posteriormente, los escritos teatrales más representativos corresponden a dramaturgos como Esquilo, Sófocles, dentro de Grecia. Bien. Eurípides y Aristófanes fueron dos grandes representantes de la literatura griega. El teatro es el nombre con el que se conoce al género dramático y abarca aquellos textos pensados para su representación en escena. Por ello, forma parte del grupo de las artes escénicas. Su desarrollo está vinculado con actores que representan una historia ante una audiencia. Este arte, por lo tanto, combina diversos elementos como la gestualidad, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía. Entonces, Eurípides y Aristófanes también representaron al género teatral en Grecia. Uno de los grandes tragediógrafos dentro del teatro corresponde a Sófocles. Sófocles compuso Edipo Rey, Edipo en Antígona, Ajax, ¿no? Edipo en Colona, etc. Y aquí está la presencia de Eurípides y Aristófanes. Especies teatrales o dramáticas mayores. Tenemos la tragedia, subgénero teatral en el cual se presentan personajes héroes o dioses que se dejan llevar por sus pasiones hasta culminar con un final que es irreversible. La tragedia es la especie del género dramático donde los personajes mueren, tienen un final trágico, lamentable. Entonces de ahí viene el término tragedia. Bien, entonces generalmente en el mundo griego participaban los dioses y los hombres y los semidioses. Bien, ejemplo, Reinaldo, pero señor, un fragmento, Polonio. Ah, tú querrás saber con qué fin debes hacer esto, ¿eh? Reinaldo, gustaría de saberlo, Polonio. Pues, señor, mi fin es este, y creo que es proceder con mucha cordura, cargando estas pequeñas faltas sobre mi hijo, como ligeras manchas de una obra preciosa. Ganarás por medio de la conversación la confianza de aquel a quien pretendas examinar. Fragmento de Shakespeare, William. Este es un pequeño fragmento de William Shakespeare, de la tragedia Hamlet. William Shakespeare es el autor inglés que compuso el mayor número de obras teatrales dentro de la tragedia. El más conocido, Romeo y Julieta, Hamlet, ¿no? El Rey Lear, Julio César, Antonio y Cleopatra, entre las principales. Son tragedias. Y ahí el desenlace es letal, final, muerte de los personajes. ¿Bien? Comedia. Comedia es otro género teatral, género del teatro, ¿no? La comedia combina aspectos de trágicos y aspectos dramáticos, ¿no? Esquilo es considerado como el padre de la tragedia dentro de Grecia, subgénero dramático en el cual se aprecian las dificultades de la vida cotidiana y las debilidades del ser humano. Se evidencian estos defectos para buscar una autocrítica de parte del espectador, ¿no? Entonces, las comedias tienen gracia, tienen crítica, tienen estilo, ¿no? Por ejemplo, en comedia tenemos las comedias, por ejemplo, de Navarro, ¿no?
El enfermo imaginario, la escuela de las mujeres, la escuela de los maridos, ¿no? Entonces, compuesta por Molière. Pero en el mundo griego, desde luego, pues este género teatral también se ha cultivado. ¿Bien? Ejemplo, el discípulo, el mismo Querefón, entreteniéndose, le preguntó si creía que los mosquitos fumaban con la trompa o con el trasero. Pshades. ¿Y qué dijo de los mosquitos el discípulo? Dijo que el intestino del mosquito es muy angosto y que a causa de su estrechez el aire pasa con gran velocidad hasta el trasero. Y como el orificio de este comunica con el intestino, el trasero produce el zumbido por la violencia del aire. Fragmento de Aristófanes, Las nubes. ¿Sí? Del mundo griego. Veamos acá. Drama. Está compuesto por elementos trágicos y cómicos. Aquí combina el drama entre lo que es la tragedia y lo que es la comedia. Puede tener un final feliz o desdichado. Aborda temas como el amor, la ira, los celos, el odio, la venganza, la ambición, la envidia, el poder, etc. Ejemplo, Nora, nada de eso, haciendo las presentaciones. El doctor Rank, la señora viuda de Lynch, Rank, ese nombre se pronuncia con frecuencia en esta casa. Creo haber pasado delante de usted al subir la escalera. Fragmento de Ibsen, Henry Ibsen, Casa de Muñecas. Es un drama, ¿no? O el drama escrito por Pedro Calderón de la Barca, La vida es una, ¿no? Un drama filosófico. ¿Sí? O en el caso de la literatura peruana, el drama Ollantay. No, Ollantay es un rebelde, es el general del imperio inca a órdenes del inca Pachacuti. Se rebela a raíz de que el inca le niega el matrimonio con su hija Cusicuyur. Al rebelarse en el antisuyo, no, trata de luchar con el inca, pero es derrotado por el ejército inca y tomado prisionero. Para esto el inca Pachacuti ya muere, ¿no? Por la vejez y la preocupación. Y surge su hijo Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui lo perdona. Si el inca Pachacuti hubiera vivido, la obra hubiera sido tragedia, no drama. Entonces está entre la tragedia y la comedia, ¿no? El nuevo Inca le perdona y le da por matrimonio a su hermana Cusicuyur. Entonces tiene un desenlace feliz. Lo trágico es que hay batallas que le toman prisionero a Ollantay, ¿no? Y a Piquichaqui, bajo la sorpresa de Rumiñahui, ¿no? Un general que es fiel al servicio del Inca. Entonces, muere el Inca Pachacutic también. Por eso combina características trágicas y cómicas. Por ejemplo, el nombre Piquichaqui, ¿no? Orjo, Arán, Garumiro, los mismos nombres hacen alusión a lo que es el aspecto cómico. ¿Bien? Ahora vemos otras especies teatrales. El auto sacramental. Todo auto sacramental se inspira en temas de la Biblia. ¿Bien? A eso se llama, son formas teatrales, son estilos teatrales. Obra en verso de temática religiosa. Representa de manera alegórica el bien, el mal, las virtudes, la muerte, etc. Sainete es otra obra cómica de ambiente y personajes populares que en uno o más actos se representa en una función independiente. Entremés, breve pieza teatral de tendencia cómica. Se representa entre actos de una comedia mayor. ¿Sí? Farsa. Retomemos. Entremeses, breve pieza teatral de tendencia cómica. Breve. Se representa en los entreactos de una comedia mayor. O sea, es un complemento de otra comedia, pero entre actos. ¿Bien? Farsa, obra donde se exagera la acción a los caracteres de los personajes para hacer grotesca la realidad. Obras musicales. Generalmente es en representaciones de eventos musicales. Ópera, obra teatral compuesta para el canto. En ella confluyen literatura, música, danza,
escenografía y artes plásticas. Entonces, mayormente es un complemento de estos eventos, como es el canto, ¿no? La danza, la música. Opereta, especie de ópera donde predomina lo satírico. Entonces, la ópera está para el canto y la opereta está dado en el predominio de lo satírico, de la burla. La zarzuela, obra ligera de carácter popular, en la que alternan la declamación, la música y el canto. Bien, además de ser un género literario, el teatro también es una rama de las artes escénicas, relacionado con la actuación en la que se representan historias frente a espectadores. Bien, entonces, en el teatro pertenece al género dramático. Entonces, los tres grandes tipos o clases o especies del género teatral, del género dramático, en el teatro, es la tragedia. En la tragedia mueren los personajes, es trágico, nefasto, bajo un designio del destino de las personas y también la influencia de los dioses o los semidioses. El otro tipo viene a ser la comedia. En la comedia se atribuye la burla, el sarcasmo, la crítica, la alegría, está la festividad, la burla, la chispa criolla, donde se satiriza a los personajes. En cambio, el drama combina lo festivo y lo trágico. No, hay aspectos donde está la tragedia y hay aspectos donde está la comedia. Entonces se combina ambas características, entonces es una fusión. Ese es el drama. Pero aparte hay tipos y estilos menores, ¿no? Como por ejemplo, autosacramental, que está ambientado en temas bíblicos, religiosos, el sainete, que es obra cómica de ambiente y personajes populares que en uno de los más actos se presenta una función independiente. Entremés, breve pieza teatral de tendencia cómica. Se representa en los entreactos de una comedia mayor. Farsa, obra donde se exagera la acción o los caracteres de los personajes para hacer grotesca la realidad. Obras musicales. Ópera, obra teatral compuesta para el canto. En ella confluyen literatura, música, danza, escenografía y artes musicales. Opereta, especie de ópera donde se predomina lo satírico, la burla y el sarcasmo. Zarzuela, obra ligera de carácter popular, en la que se alternan la declamación, la música y el canto. Bien, además de ser un género literario, el teatro también es una rama de las artes escénicas relacionada con la actuación, en la que se representan historias frente a espectadores. Entonces el teatro contemporáneamente ya no está escrito en versos. El teatro clásico generalmente estaba compuesto en versos, no todas, ¿no? Por ejemplo, el gran dramaturgo Lope de Vega compuso sus dramas, pero están en prosa. El mismo Sófocles compuso Edipo Rey en prosa, no en verso. El gran Calderón de la Barca compuso La vida y sueño en versos, en versos. Entonces, eso depende de la genialidad y del estilo de los autores. Entonces, con esta sesión del teatro he culminado la sesión de clase. Entonces, sobre este tema vendrá el examen bimestral. ¿Alguna pregunta, Johanna? No, profesor, hasta Ya, ahorita no. está claro. Está en el Classroom el material. El material está en el Classroom. Bien, Ok, entonces, como eres la única asistente, con esta sesión terminamos. Gracias por tu asistencia y por tu empeño y felicitaciones, Johanna. Tú eres muy dedicada a tus estudios. Hasta el día jueves, ¿verdad? Mañana es feriado, ¿no? sí, mañana es feriado, hasta el jueves. Ya, muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profesor.